Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismecitos del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Hoy prepúrense porque les traigo una bomba, un noticio superíndice 3N que la verdad, ni yo me esperaba. Algo que si me lo hubieran contado hace unos aún más menos os, no me lo habría creído. ¿Listos para el chisme jugoso? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Susu, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, y que aunque su relación superíndice 3N terminu superíndice 3, sigue dando de copyright hablar. Pero no vengo a contarles chismes viejos, vengo a traerles algo fresquito, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y sayu. Antes de que me lancen tomates les pido por favor, que se queden hasta el final del vídeo. Les prometo que valdrá la pena. Y ya saben, si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Tenemos mucho chisme que compartir. Ahora sin preámbulos vamos al grano. ¿Copyright pasa con Ande y Kerem en este aún más menos o 2025? Pues prepúrense para el bombazo. Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin trabajando juntos nuevamente. Lo escucharon bien. Después copyright de aún más menos os de silencio, de proyectos separados y de rumores de enemistad, los dos actores han decidido dejar a el pasado y unirse para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N. Su copyright lo que es pensando, ¿es esto real? CU superíndice 3 es posible. Copyright pasu superíndice 3 entre ellos? Pues bien, vamos a desglosar todo esto paso a paso. La noticia surgió superíndice 3 hace apenas unas semanas, cuando un famoso periodista turco, conocido por sus fuentes confiables, publicó superíndice 3 en su cuenta de Twitter una foto borrosa de Ande y Kerem saliendo juntos de un edificio en Estambul. La foto no era muy clara, pero la silueta de ambos era inconfundible. La publicación superíndice 3N se hizo viral en cuestión superíndice 3N de minutos, y los fanúlticos de Senu con diéresis al cap enloquecieron. Al principio muchos pensaron que se trataba de una simple coincidencia, o tal vez de una reunión superíndice 3N amistosa. Pero al día siguiente la productora encargada de la nueva serie, una de las importantes de Turquía, confirmó superíndice 3 la noticia a través copyright de un comunicado oficial. Ande y Kerem Seru, los protagonistas de su superíndice 3 sima gran apuesta televisiva. La serie, que aún no tiene título oficial, se describe como un drama romántico con toques de comedia, algo similar a lo que vimos en Senu con diéresis al cap, pero con una trama mucho madura y compleja. Según la productora, la historia se centra en dos personas que se reencuentran después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3N y deben lidiar con los fantasmas del pasado para poder construir un futuro juntos. ¿Les suena familiar? La trama parece escrita a medida para Ande y Kerem, y eso es precisamente lo que ha generado tanta expectación superíndice 3N. Muchos se preguntan si esta nueva serie será una forma de reconciliarse públicamente y dar una segunda oportunidad a su historia de amor. Y yo les digo, hay material para un novelón, mi gente. De esos que nos hacen llorar a moco tendido y gritarle a la tele. Pero copyright fue lo que los llevó superíndice 3 a tomar esta decisión superíndice 3N. Entramos en terrenos pantanosos, mi gente. Según mis fuentes, la idea de volver a trabajar juntos surgió superíndice 3 de la productora, que llevó superíndice 3 aún más menos os intentando convencer a ambos actores de que era una oportunidad única. Al parecer, la productora con la visión superíndice 3N de un zorro viejo, les ofreció superíndice 3 un guión que les encantó superíndice 3 a ambos y les dio la libertad de participar en la construcción superíndice 3N de sus personajes. Imagúnense la jugada maestra. Les pintaron la serie como un lienzo en blanco donde podían plasmar sus propias vivencias. Además, parece que el tiempo que ha pasado desde su ruptura ha ayudado a sanar viejas heridas y a dejar atrás rencores. Tanto Ande como Kerem han madurado mucho en los últimos aún más menos o si han aprendido a valorar lo que realmente importa. Dicen por ahí que el tiempo cura todas las heridas, ¿no? Pues parece que en este caso, el dicho se ha cumplido. Y menos mal. Porque necesitamos este drama en nuestras vidas. Pero no todo ha sido fácil, ni que fuera jauja.
Según algunas fuentes cercanas a los actores, al principio hubo mucha tensión superíndice 3N durante las primeras reuniones. Chispas volaban. Ambos tenían miedo de revivir sentimientos del pasado y de no poder trabajar juntos de manera profesional. Imaginen la escena. Sentados frente a frente con el pasado revoloteando como un fantasma en la habitación superíndice 3N. Sin embargo, con el tiempo, lograron superar sus diferencias y establecer una relación superíndice 3N de respeto y colaboración superíndice 3N. A eso le llamo yo profesionalismo, mis amores. Dejaron el drama personal en la puerta y se pusieron manos a la obra. Ahora bien, hablemos de lo que realmente nos interesa. CEU superíndice 3 mo se sienten Ande y Kerem al respecto. Pues bien, ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar sobre su reencuentro. Como G. Atous escaldados. En sus redes sociales, han evitado mencionar el tema y se han limitado a compartir fotos promocionales de la serie. Marketing puro y duro. Sin embargo, en una reciente entrevista con una revista turca, Hande dejó superíndice 3 entrever algo de lo que siente. Estoy muy emocionada de volver a trabajar con Kerem, dijo la actriz. Hemos pasado por mucho juntos y creo que eso se notará en la pantalla. Esta serie es un desafío para ambos, pero estoy segura de que vamos a dar lo mejor de nosotros. Oh. Aku hay gato encerrado. Emoción superíndice 3N y desafío. Palabras clave, mi gente, palabras clave. Por su parte, Kerem también copyright en ese monstruo superíndice 3 optimista en una entrevista con otro medio. Hande es una gran actriz y una gran persona, afirmó superíndice 3 el actor. Estoy feliz de tener la oportunidad de trabajar con ella nuevamente. Creo que esta serie será algo muy especial. Ejem. Gran persona. Algo muy especial. Suena a reconciliación superíndice 3N a la vista. O al menos a una bonita amistad. Las declaraciones de ambos han alimentado a UNMUNDS las esperanzas de los fanáticos, que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Y es que a pesar de que su relación superíndice 3N termino superíndice 3, la química entre Hande y Kerem sigue siendo innegable. Se les nota a la legua. Es como un IMU-N que los atrae. Pero, ¿qué copyright podemos esperar de esta nueva serie? Además de la trama romántica, la serie también copyright N abordar temas como la familia, la amistad, el perdu superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal. Profundidad, mi gente, profundidad. La productora ha prometido que será una historia emotiva y conmovedora, que tocará el corazón superíndice 3N de los espectadores. Prepárense para llorar a mares. Y para reír a carcajadas. Una montaña más menos arrusa de emociones. La serie se estuvo grabando actualmente en Estambul y se espera que se estrene a finales de este o más menos los motores están rugiendo. Ya se han filtrado algunas imágenes del rodaje, en las que se puede ver a Hande y Kerem muy CEU superíndice 3 cómplices y sonrientes. Uy. Aku huele a romance. Las imágenes han generado un gran revuelo en las redes sociales y han aumentado a UNMUNDS la expectación superíndice 3N por la serie. Los fans estuvieron que trinan. Además de Hande y Kerem, la serie contará con un elenco de actores de primer nivel, algunos de los cuales ya han trabajado en producciones exitosas. Puros pesos pesados. La banda sonora también copyright N será un elemento clave de la serie, con canciones originales compuestas especialmente para la ocasión superíndice 3N. Música para el alma. Pero vamos a profundizar un poco más, porque aquí hay tela que cortar. Según me cuentan mis pajaritos, la productora no solo les dio libertad en la construcción de los personajes, sino que también les permitió improvisar algunas escenas. Imagínense la chispa que va a salir de ahí. Con Hande y Kerem dando rienda suelta a su creatividad. Además, se rumorea que la serie tendrá cameo sorpresa de algunos de sus antiguos compañeros de Senkalkam. Un reencuentro que hará las delicias de los fans. Y no solo eso, mis amores. Parece que la serie no solo se centrará en el romance entre los protagonistas, sino que también explorará las complejidades de sus vidas profesionales.
Ande interpretará a una exitosa diseñadora de moda que lucha por hacerse un hueco en un mundo competitivo, mientras que Kerem dará vida a un arquitecto con un pasado oscuro que intenta redimirse. Drama, drama y más drama. Pero lo más interesante de todo es que la serie, al parecer, tendrá elementos autobiográficos. Sí, lo que oyen. Se dice que algunos de los diálogos y situaciones estarán inspirados en la propia relación de Ande y Kerem. ¡Qué fuerte! Van a abrir su corazón en canal. Esto sin duda añadirá una capa extra de emoción y autenticidad a la historia. Ahora bien, volvamos al tema de la reconciliación. ¿Será posible que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y yo les digo, todo puede pasar. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro. Y si la química entre ellos sigue siendo tan fuerte como parece, no me extrañaría nada que Cupido volviera a hacer de las suyas. Pero incluso si no vuelven a ser pareja, lo importante es que han sido capaces de dejar atrás sus diferencias y trabajar juntos de nuevo. Eso demuestra una gran madurez y profesionalismo. Y además nos da la oportunidad de disfrutar de su talento en la pantalla. Que no es poco. En resumen, la nueva serie de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin es uno de los proyectos más esperados de la más menos o en Turquía. La reunión superíndice 3N de los dos actores ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fanáticos, que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Si la serie cumple con las expectativas, podrá convertirse en un fenú superíndice 3 meno global, como lo fue Senú con diéresis al Cam. Y yo estoy aquí para contárselo todo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. ¿Qué copyright les parece esta noticia bomba? ¿Esto N emociona? ¿Dos por ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado. En resumen, hoy les contamos sobre el impactante regreso de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin a la televisión superíndice 3N, protagonizando una nueva serie juntos en 2025. Exploramos los detalles de CEU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 esta reunión superíndice 3N, los desafíos que enfrentaron y las expectativas que han generado entre los fanáticos. Analizamos las declaraciones de ambos actores y lo que podemos esperar de esta emocionante producción superíndice 3N. Un culebrón en toda regla. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como amo contarles este chisme. Recuerden que este canal es para ustedes, así que no duden en dejarme sus sugerencias y comentarios sobre qué copyright temas les gustará que abordemos en futuros vídeos. Estoy aquí para complacerlos. Ahora antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la pro superíndice 3 Sima. Y recuerden, aquí siempre encontrarán el chisme más jugoso y las noticias más calientes del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Chao, chao.